Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este cuarto programa de la semana, de este jueves, muy soleado, por cierto, con temperaturas bastante altas, dicho sea de paso, referente a lo que había pasado en los últimos días, donde habíamos enfrentado situaciones muy lluviosas. Imagínese usted que esta tarde es particularmente caliente, estamos cerca de los 24 grados aquí en la capital, así es que pues hace bastante calor el día de hoy. Recordándoles, estamos en 25 grados ya esta tarde, recordándoles además que este próximo domingo entrará la onda tropical número 19 al país ya, que nos estará afectando a partir del próximo domingo, así es que a estar preparados porque los suelos están muy saturados. La ruta 32 está debidamente abierta desde esta mañana después de las 6 de la tarde y se ha mantenido después de las 6 de la mañana más bien, y se ha mantenido así sin ninguna duda durante las últimas horas. Solo habrá cierres en caso de que sea necesario porque empiece a llover, pero lo cierto es que hace bastante calor esta mañana. Gracias a las personas que nos reportan sintonía, les recuerdo todas las plataformas en las cuales pueden acompañarnos. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en vivo en internet monumental.co.cr, estamos en vivo a través de CR Móvil, que es nuestra plataforma celular. Estamos en vivo en Facebook Live, donde ya más de 60 personas se están uniendo con nosotros en esos primeros 30 segundos de programa. Este programa lo pueden observar esta noche a través de Canal 2 y lo pueden escuchar también nuevamente a partir de las 9:30 de la noche en reprise de Monumental. Hoy vamos a presentarles un Matices donde invité a las 3 candidatas que quedaron en la terna final para ocupar el cargo de defensora de los habitantes. Tanto doña Cintia Zapata, doña Tatiana Mora como doña Catarina Crespo estarán con nosotros las 3. Hay que recordar que esta terna que realizó la Comisión de Nombramientos no es vinculante para el plenario legislativo. Ese es justamente uno de los vacíos que permiten la Comisión de Nombramientos, pero ciertamente el hecho de que las 3 estén en la terna presenta una fuerza simbólica muy importante a la hora de establecer estos temas y el nombramiento futuro de, si es alguna de las 3, la próxima defensora de los habitantes. Yo sé que usted como ciudadano de este país no escoge directamente al defensor de los habitantes, pero hay que recordar que quienes ocupan en este momento el puesto de diputados de la República son nuestros representantes ciudadanos y por lo tanto podríamos generar alguna presión respecto a ellos. La idea de este conversatorio, de este debate de ideas de esta tarde, es conocer a profundidad el papel, el pensamiento, la posición de las candidatas incluidas en la terna y por supuesto también que cuando termine el programa a las 3:30 de la tarde usted diga: yo prefiero que una, otra o la otra sea entonces la nueva defensora de los habitantes. Voy a presentarles a las candidatas a defensora de los habitantes que están en la terna y que ya nos acompañan esta tarde. Doña Cintia Zapata está a mi izquierda, para la gente que nos ve en Facebook Live, es abogada, directora de apoyo de la Oficina de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, fue directora también del Instituto Costarricense de Metrología. Doña Cintia, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que pues es un espacio muy bueno para este tipo de ejercicios, de compartir nuestras ideas y de cuáles son nuestros proyectos a desarrollar en la Defensoría de los Habitantes. Gracias, doña Cintia, por estar aquí. Como no tuvimos tiempo antes del programa, discúlpeme que se lo pregunte al aire, pero quiero un café. Yo me voy a pedir un café, lo que pasa es que siempre lo pregunto antes del programa. Muy bien, sí, claro. Un café. Bueno, a mi derecha está doña Tatiana Mora, abogada, funcionaria de la Defensoría de los Habitantes, encargada de varias ocasiones, inclusive la actual, de la Dirección de Calidad de Vida. Fue parte del grupo negociador de Costa Rica en el TLC con Estados Unidos. Doña Tatiana, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Muchísimas
Gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio que se nos da para discutir acá un poco sobre derechos humanos, que es un tema prioritario y en el que he venido trabajando pues bastante tiempo, más de 20 años tengo yo de estar trabajando en derechos humanos. Muchas gracias por estar aquí. Le hago la misma pregunta. Esa es la primera pregunta del conversatorio de hoy. Si quiere un café. Yo le acepto más bien un vasito con agua, no importa. Sí, si me hace el favor. Usted se pierde el café, pero no importa. Muchas gracias, muy amable. Gracias. La que se va a perder el café, indudablemente, por lo menos el de Monumental, es doña Catalina Crespo, que es psicóloga, especialista en temas de mujer y juventud del Banco Mundial, fundadora de la iniciativa Dale una mano a Costa Rica, que busca empoderar a jóvenes en la provincia de Limón y que está en Alemania a esta hora, porque son las 2:09 aquí en Costa Rica, son las 10 de la noche con 9 minutos en Alemania, y ella nos va a acompañar vía Skype todo el programa para que ustedes puedan observar también a doña Catalina. Doña Catalina, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices. Randall, y yo sí quiero. Usted, discúlpeme que haga la prueba técnica al aire, pero usted me podría volver a hablar otra vez. ¿Cómo le va? Claro, ¿me oye bien? Yo sí la escucho perfectamente. Ok, perfecto. ¿Usted nos escucha bien? Yo los escucho perfecto. Genial, se perdió el café esta tarde, pero muchas gracias por estar con nosotros, doña Catalina. Pero realmente. apenas llegue a Costa Rica, a finales de la próxima semana paso por un café. Vamos a volver a hacer otro conversatorio en esa fecha. Entonces, gracias por estar con nosotros. De hecho, les quiero contar, hoy vamos a conversar mucho. Yo lo que quiero hacer con ustedes es definir, realmente quiero detectar qué piensan ustedes de cada uno de los temas importantes, porque yo también soy ciudadano y también quisiera tener clara a partir de las 3:30 mi preferencia, quién es defensor o defensora de los, bueno, en el caso de ustedes, defensora de los habitantes. Y también les quería decir que aunque no es un debate, yo hoy intentaré que el tiempo que utilice cada uno al aire sea más o menos equilibrado en términos generales. Las preguntas las he ordenado de tal manera que nunca le toque a una contestar de primero o a una contestar de última, porque excepto una, todas las preguntas son iguales para todas. De hecho, lo ordené por apellido, así es que doña Catalina, a usted le toca empezar a responderme. Y yo quería, en una pregunta general, consultarle por qué debería ser usted la próxima defensora de los habitantes. Sí, claro, Randall, muchas gracias. Pero me disculpo por la voz, espero que me oigan bien y los oyentes me puedan escuchar bien. Pero primero quiero decirles que tengo más de 20 años de trabajar en estos temas, de eso con comunidades vulnerables, tanto a nivel nacional como en Costa Rica. Mi nivel tengo un bachillerato en psicología, después por lo cual fui maestra escolar por muchos años en Costa Rica, y después pues tuve la oportunidad de irme a sacar el doctorado y en sociología. Entonces he trabajado en los últimos años en el Banco Mundial y trabajo con poblaciones vulnerables en el mundo, pero con países que están en guerra o saliendo de guerra. Entonces trabajo en la prevención de violencia, pero mis poblaciones de enfoque son mujeres y jóvenes. Entonces ayuda a los gobiernos a eso. Pero también, número 2, es que tengo mucho conocimiento, no solo a nivel global, sino que también a nivel nacional. No solo, fui maestra en escuelas en Costa Rica, sino que además tuve la dicha de vivir en Guanacaste, viví en Punta Arenas también, un poquito más de un año en Punta Arenas, 2 años en Guanacaste, y ahora la ONG de la que usted habló, que está en Limón. Entonces tengo una combinación que creo que es muy valiosa para Costa Rica, esa combinación de conocimiento y experiencia global, pero también nacional. Entonces eso es de gran beneficio para la Defensoría y para la población. Y número 3, soy una voz joven, una voz nueva, que nunca ha estado metida en política, y espero pues traer ese expertise en temas de derechos humanos a la Defensoría. Gracias, doña Catalina. Doña Tatiana, ¿por qué debería ser usted la próxima defensora de los habitantes? Sí, muchísimas gracias. A ver, yo tengo, de hecho son más, siempre he dicho más de 20 años, pero exactamente son 21 años y pocos meses. En febrero, si Dios lo permite, estaré
cumpliendo 22 años de trabajar en derechos humanos. Cuando ingresé a la Defensoría, ingresé como consultora externa, atendiendo unos temas de vivienda de interés social. Después ya tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad de ingresar como funcionaria de planta, inicialmente a lo que es la dirección de admisibilidad de la institución, que es la puerta de entrada, donde se admiten las denuncias, donde se asesora a las y los habitantes en todas las temáticas de competencia de la institución. Posteriormente asumí como profesional de Defensa 3 en la dirección de calidad de vida, y en los últimos años he tenido la oportunidad de estar como directora de calidad de vida de la Defensoría de los Habitantes. Este trabajo a lo largo de los años me ha permitido estar en contacto continuo, es el trabajo nuestro de todos los días, de tener presencia en comunidades, de tener presencia con las y los habitantes en las diferentes situaciones que se presentan a nivel nacional, donde la institucionalidad no da una respuesta oportuna o hay una omisión de respuesta en las diferentes competencias, tratándose del sector público. Es decir, que de formación soy abogada, no obstante las especializaciones que he sacado en materia de derecho a un ambiente sano y libre de contaminación, que es un campo bastante amplio que me ha permitido pues estar involucrada en temas de ambiente, pero también en temas de salud pública a nivel nacional. Y después de todos estos años pues soy una mujer de retos. He sentido que ya tengo la suficiente madurez tanto personal como profesional para ya no solamente estar a cargo de un equipo de trabajo en la institución, sino ya para ser la coordinadora de toda la institución. Gracias, doña Tatiana. Doña Cintia, ¿por qué debería ser usted la próxima defensora de los habitantes? Bueno, yo tengo bastante experiencia, tengo 20 años de experiencia en tema de defensa de derechos. He trabajado 15 de estos años a cargo de la Dirección de Apoyo al Consumidor, y ahí me he dedicado, entre otras cosas, a la promoción y a la difusión de los derechos del consumidor. 15 años atrás, cuando yo tomé la oficina, realmente el conocimiento de los derechos de los consumidores era muy bajo por parte de la población, y hemos trabajado en una campaña muy fuerte de difusión de derechos, partiendo de que el conocimiento de los derechos es fundamental para poder ejercerlos, y es ahí donde creo que hemos tenido un éxito que se nota en nuestras estadísticas. Nosotros tenemos una demanda de servicios que alcanza 57,000 personas el año pasado, ¿verdad? Y creo que ese es un punto en donde la Defensoría puede avanzar. Yo reviso las solicitudes de admisibilidad de la Defensoría y estas llegan, digamos, a 24,000. Entonces yo creo que hay que, siendo la defensa de los derechos humanos un tema muchísimo más amplio, creo que se puede avanzar muchísimo en promoción y divulgación de derechos. También tengo experiencia en formulación de política pública, soy mediadora certificada, y me parece que uno de los trabajos que tiene que hacer la Defensoría es servir de puente, de canal de comunicación entre las entidades públicas encargadas de implementar las agendas de gobernanza para poder impulsar los derechos humanos, de modo tal que me parece que esas cualidades que yo reúno pueden servir muchísimo para impulsar el trabajo de la Defensoría. Y finalmente también tengo experiencia en el diseño de regulación. Yo he trabajado muchísimo en diseño de regulación, y trabajamos no solo en la reformulación del reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, sino que adicionalmente teníamos otros instrumentos legales como el reglamento de tarjetas de crédito y débito, el reglamento de la información de precio por unidad de medida, y hemos trabajado en realidad, y digo hemos porque eso es un trabajo en equipo, en la formulación de una serie de instrumentos legales que también pues acuerpan los derechos del consumidor, y me parece que en esta formulación de instrumentos legales también puedo aportar muchísimo al trabajo que tiene que hacer la Defensoría, debido a que es un trabajo realmente de empujar agendas, pero también de formular soluciones regulatorias que tiene que implementar el Estado para poder impulsar muchísimo más una agenda de derechos humanos.
Gracias, doña Cintia. Doña Tatiana, ¿qué es lo más malo que tiene la Defensoría de los Habitantes y por qué? Usted tiene 21 años de estar ahí. Así es. A ver, lo más malo. Vamos a pensarlo. A ver, yo no diría que es malo, sino, digamos, sí es una situación que se nos ha presentado en los últimos años, que tiene que ver con las posibilidades de nombramiento de las plazas a lo interno, ¿verdad? Y eso necesariamente pues ha generado algún tipo de inconvenientes a lo interno, porque, a ver, una plaza siempre es necesaria, ¿verdad? Y a partir de una nueva regulación que tuvimos con la administración de doña Montserrat en materia de nombramientos, eso generó inconformidad a lo interno, lo que provocó la presentación de un contencioso administrativo por parte del sindicato de la institución. Entonces, a partir de la presentación de esa acción, eso nos ha limitado la posibilidad de nombrar profesionales que necesariamente estamos necesitando, y en mucho para poder fortalecer la gestión, no solo en sede central, sino también para fortalecer la gestión a nivel de oficinas regionales, porque nosotros en este momento tenemos 6 oficinas regionales. Lo que pasa es que tenemos limitaciones de personal, y con estas situaciones que se nos han presentado de las limitaciones de nombramiento, pues no hemos podido dar una respuesta tal y como la hubiéramos podido dar si ya pudiéramos contar con esas plazas, teniendo claridad que incluso es parte de las estrategias que yo he identificado como prioritarias en el sentido de fortalecer regionales, pero también la sede central. Los que estamos en San José debemos generar un proceso de mayor acompañamiento a los compañeros que están en las regionales, de tal manera que este apoyo a estas zonas, que yo hablo de zonas litorales, zonas rurales y zonas que se encuentran en los límites de frontera, puedan recibir el acompañamiento, la promoción y defensa de derechos humanos que se requiere. Entonces yo fortalezco ese tema en particular. Puntualizo, es uno que en los últimos años pues nos ha generado una serie de limitaciones, que ya vamos avanzando, pero sí se ha presentado esa situación. Pero permítame profundizar en ese aspecto que usted nota esta tarde. ¿Cómo lo arreglaría usted? Sí, efectivamente, ahora yo le mencionaba, ya iniciamos un proceso porque son 37 plazas las que en este momento tenemos pendientes de nombramiento. Ya iniciamos el procedimiento. Don Juan Manuel Cordero, el actual defensor en funciones, ya hemos identificado una serie de estrategias legales que nos permiten iniciar el procedimiento para que estas plazas que están vacantes vayan a ser efectivamente ocupadas por las y los profesionales que requerimos, y estamos hablando de un plazo no más de un año en que ya esto lo vamos a lograr. Yo creo que es menos, creo que en 8 o 9 meses en que eso lo vamos a lograr. No obstante, reitero lo que ahora le mencionaba, nosotros en la oficina central, en la sede de San José, está enfocado la mayor cantidad del personal de la institución, y necesariamente los que estamos trabajando en las diferentes direcciones de defensa de la Defensoría de los Habitantes hemos venido desarrollando a lo largo de los años una expertise importante en los diferentes derechos violentados, ¿verdad? Estamos hablando de salud, de educación, etcétera, etcétera. Entonces, esa expertise que hemos venido desarrollando en las diferentes direcciones de defensa, necesariamente, tenemos que llevarla a las oficinas regionales y dar un acompañamiento muchísimo más constante y más efectivo a los compañeros que están allá en sede regional, porque sí he de indicar que, si bien es cierto, lo hemos intentado, dentro de ese proceso estamos trabajando en lo que es nuestro manual de macroproceso, que es como nuestro protocolo de intervención, en el cual estamos definiendo esas nuevas estrategias para que ese acompañamiento a oficinas regionales y para que ese trabajo en oficinas regionales sea más oportuno, sea más efectivo y sea más eficiente. Doña Cintia, usted tiene 15 años en la Dirección de Apoyo al Consumidor, que es parte de los derechos humanos, pero es una parte muy específica. Yo quiero preguntarle hoy, ¿qué experiencia tiene usted, qué sabe usted de derechos humanos, doña Cintia? Bueno, el tema de los derechos humanos, yo creo que nos es consustancial. El habernos formado, yo tengo una formación de abogada,
y adicionalmente el tema de los derechos del consumidor, aunque pareciera ser un tema muy concreto, tienen que ver finalmente con el tema de acceso a una serie de servicios. Entonces hablamos de salud, hablamos de derechos económicos y sociales, entonces hablamos de acceso, digamos, de personas que no tienen. Nosotros, por ejemplo, tenemos un llamado para proteger canasta básica y bienes sensibles por encima de otros, porque tiene que ver con un tema de combate a la pobreza. Es decir, el tema de los derechos humanos no son escindibles del trabajo que nosotros realizamos ahí, pero adicionalmente el interés que yo tengo por impulsar una agenda de derechos humanos tiene que ver también con el estudio que personalmente he realizado sobre las agendas que guardan las distintas entidades de gobernanza en materia de derechos humanos, es decir, cómo ha ido avanzando Costa Rica en el tema de derechos humanos. Y una de las falencias que yo he notado y que es una de las cosas que quiero desarrollar precisamente en la Defensoría es, digamos, la carencia de indicadores que nos permitan saber qué lugar tiene Costa Rica o cómo ha ido avanzando en las agendas de gobernanza en materia de derechos humanos. Y esa es además es una de las mejores prácticas a nivel internacional que ya la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas se ha propuesto para darle un indicador a los países de cómo pueden formar este tipo de mediciones internas. Y entonces, por supuesto que ahí tengo todo un plan de trabajo, ¿verdad?, que tiene que ver con la formación de indicadores, que no es un trabajo sencillo, que es un trabajo a mediano y largo plazo, pero que hay que hacerlo para que Costa Rica pueda decir, este es mi nivel de posicionamiento y así es como vamos en materia de derechos humanos en las distintas agendas de gobernanza. Hablamos de pobreza, sector social, hablamos de salud, hablamos de todo lo que tiene que ver con seguridad social, hablamos del tema de mujer, hablamos del tema de poblaciones históricamente vulnerables y discriminadas, agendas muy amplias en materia de derechos humanos que tenemos que cubrir como país, e ir formando indicadores en esas agendas es fundamental para poder saber cuál es el posicionamiento que tenemos y para poder mejorar, porque ciertamente lo que no se mide no se puede mejorar. Doña Cintia, en lo personal, más allá de su trabajo en la Oficina de Apoyo al Consumidor, ¿alguna vez ha emprendido alguna iniciativa en lo personal que tenga que ver con la defensa de los derechos humanos? Yo creo que el trabajo que yo realizo todos los días, ¿verdad?, es básicamente un trabajo de educación, de promoción. Si usted me dice, si yo soy activista, digamos, en algún grupo, no soy activista en ningún grupo, no tengo, digamos, dentro de mis funciones el ser activista en un grupo determinado, pero sí trabajo todos los días en esto, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de mi trabajo sábados, domingos y lunes, cuando empezamos otra vez la jornada laboral, el trabajar para despertar los derechos en nuestra población ha sido mi trabajo durante los... Y es un tema que no se puede escindir, ¿verdad? Yo no puedo decir, bueno, yo no voy a luchar por los derechos del consumidor los sábados y los domingos, por así decirlo, ¿verdad? Es un trabajo que yo realizo de una manera continua. No soy activista en ninguna organización, con ninguna denominación determinada, ¿verdad? Pero me parece que el tema de la promoción, de la difusión, es un tema de defensa que se hace todos los días. Doña Catalina, a usted la han criticado por su cercanía con el padre Sergio Valverde y por supuestamente, lo que he leído en redes sociales durante varios días, no ser clara, eso es lo que le dicen, respecto a su posición en algunos derechos humanos de los grupos vulnerables. ¿Usted podría explicarme las dos situaciones, si me hace el favor? Sí, claro. Empecemos con la primera. Tengo un año de colaborar con el Espíritu Santo. El trabajo que hacen es maravilloso. Y me ha permitido estar en comunidades vulnerables en el área metropolitana y de verdad compartir con las familias, con los jóvenes, con los niños y niñas que viven en esas comunidades, como cuáles, como el Infiernillo de Alajuela, como las Gradas de Cristo Rey, y realmente estar ahí
¿Y en qué ayuda eso? A entender cuáles son las necesidades, cuál es la problemática que estas comunidades están viviendo. Y la segunda, Randall, la segunda, ¿me puedes repetir la segunda, por favor? Aparte de esa, ¿cuál fue la segunda que me dijiste? Pero permítame quedarme un momento con la del padre Sergio. Ya le hago la otra pregunta. Usted dice que tiene un año en la que ha estado ayudando a Obras del Espíritu Santo, que es la fundación del padre Sergio. Le pregunto directamente si usted siente que esa cercanía podría en algún momento subjetivizarla desde algún punto de vista religioso a la hora de emprender su trabajo como defensora en caso de ser electa. Esa es una pregunta muy interesante que además se relaciona con la segunda respuesta de lo que me habías preguntado. Y es, en realidad, yo quiero ser, y quiero que quede muy claro aquí en Monumental, que yo quiero ser la defensora de todas las poblaciones, sin importar su credo religioso, sin importar su orientación sexual, su género, su raza, su etnia, su edad. Y eso es lo que yo quiero que quede claro. Entonces, espero que eso haya aclarado la pregunta número 1 y la pregunta número 2 que me habías hecho. Sí, la pregunta número 2 es específicamente que en redes sociales, porque yo lo que hice en las últimas horas, además de investigar lo que ustedes habían dicho, en lo que habían trabajado, es las reacciones que había tenido y el ruido que se ha generado respecto a su candidatura, doña Catalina. Una es esa que me acaba de responder y la otra es que algunas personas la acusan de no ser clara con respecto a algunas posiciones de derechos humanos de grupos vulnerables. No se las voy a especificar porque más adelante vamos a tocar eso, pero quisiera que me diera un comentario general de qué opina de la gente que la acusa de no ser clara en su posición. En realidad estoy siendo muy clara en mi posición, Randall. No sé qué es lo que no está claro. Cuando yo digo que la defensora de todas las poblaciones, ahí está muy claro, de todas las poblaciones. Lo que pasa es que a veces estamos acostumbrados a defender a algunas poblaciones y a otras no. Yo quiero hacerlas todas. Y es cierto que algunas poblaciones históricamente han sido más maltratadas y son más vulnerables, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero también tiene derecho una mujer para que le protejan sus derechos, como alguien de la comunidad LGBT, como alguien, por ejemplo, José, que él estuve visitando hace un mes la isla Caballo, donde no tienen agua potable, o digamos en Batán, en Limón, donde no les recogen la basura sino una vez cada ciertas semanas. O sea, son varios derechos, y recordemos también el rol de la Defensoría, que es no solo con los derechos, sino también con los servicios, ¿verdad? Que velar por los derechos de los habitantes y los intereses, y que el buen funcionamiento del sector público. Entonces espero que eso aclare eso. Gracias, doña Cintia. ¿Usted podría darme desde su punto de vista un estado de situación breve, por supuesto, de la situación de los derechos de los habitantes en Costa Rica? La agenda de derechos humanos en ciertos sectores se mueve a paso muy lento. Las agendas en materia de indígenas, por ejemplo, se mueve de manera muy lenta. Nosotros tenemos más de 40 años de tener, por ejemplo, el conflicto Terra, que todavía no se soluciona con una medida cautelar, ¿verdad? Emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No debiera ser así, pero bueno, esa es la situación de agendas que se mueven de manera muy despacio. Y el otro tema de instrumentalización de lo que pudiéramos llamar la agenda de objetivos de desarrollo sostenible en materia, por ejemplo, de seguridad social, que es una de las cosas, una de las herencias más grandes que tenemos los ticos, y de las razones por las cuales seguimos saliendo de manera muy arriba en los indicadores de desarrollo humano, ¿verdad? Esos logros del pasado se nos están agotando. ¿Y por qué se nos están agotando? Bueno, porque el modelo de la caja tiene fragmentaciones profundas, y hay recomendaciones de la Defensoría que no se han atendido con la prontitud que debiera atenderse. Lo mismo con el tema de salud, por ejemplo, en donde las listas de espera aumentan,
los adultos mayores siguen sin tener prioridad en esas listas de espera, ¿verdad? Entonces la agenda del adulto mayor también se ve afectada, en donde las mujeres seguimos teniendo retrasos en la implementación de derechos en las agendas públicas. Si hablamos del tema, por ejemplo, de las cárceles de mujeres, tenemos a la mayor cantidad, a toda la población femenina concentrada en el Vilma Curling, y eso es un problema que no avanza. No vemos cárceles para mujeres en las distintas localidades, y esto hace que las mujeres tengan una doble sanción. El tema de la paridad, por ejemplo, horizontal y vertical, sigue siendo un gran reto. Y así, digamos, en las distintas agendas tenemos retrasos importantes en las agendas públicas. Yo creo que el papel de difundir estos retrasos, y de nuevo vuelvo al tema de los indicadores, es decir, estamos posicionados acá y necesitamos llevar a Costa Rica a este nivel, es un tema urgente, ¿verdad? Pero adicionalmente la posibilidad de que la Defensoría se vuelva una caja de resonancia, y para hacer una caja de resonancia hay que alzar la voz, hay que llevar la voz del pueblo a los lugares en donde pueda ser oída y escuchada, y hay que colocar estos temas en la agenda pública nacional. Y yo creo que para darle, digamos, un mapeo así muy rápido, hay temas que están totalmente pendientes y hay otros que están sumamente rezagados. Doña Catalina, ¿me podría dar usted, por favor, su punto de vista respecto a la situación actual de los habitantes en Costa Rica respecto a sus derechos? ¿En qué sentido, Randall? ¿Podrías...? Claro, usted, con muchísimo gusto. Usted está en Alemania en este momento. ¿Alguien se le acerca? Trabajo, aquí es parte de mi trabajo. Sí, lo tengo claro. Lo que quería era darle un ejemplo. Usted está en Alemania en este momento y llega alguien y le pregunta: doña Catalina, ¿en Costa Rica se respetan o no se respetan los derechos de los ciudadanos? ¿Qué respuesta, un poquito más general, le podría dar usted a esa persona? Bueno, primero, en Costa Rica hemos hecho muchísimo trabajo con respecto a los derechos humanos, y creo que hemos llegado a un camino importante, pero nos hace falta mucho por hacer. Hay muchísimas poblaciones que les hace falta, estoy hablando específicamente en derechos humanos. Hay poblaciones muy vulnerables, como por ejemplo, y doña Cintia ahora lo mencionó, la comunidad indígena de Costa Rica. Cuando fui consultora del Ministerio de Educación Pública, estuve viendo la situación de la comunidad indígena en respecto a la educación, y era claro que se necesitaba un tipo de reestructuración porque no estaban recibiendo la misma calidad de educación que estaban recibiendo en otras áreas. Por ejemplo, también está la comunidad afro. La comunidad afro en Costa Rica pues ha sido relegada, entonces también necesita más atención. Las mujeres, por supuesto, todavía se necesita muchísimo trabajo para las mujeres. Una mujer gana un 70%, o sea, de cada 100 colones que gana un hombre, una mujer gana 70 por el mismo trabajo. Entonces necesitamos llegar a un tipo de derechos con eso. Entonces, en resumidas, quiero decir que hemos hecho bastante y hemos llegado a tener, digamos, un reconocimiento mundial en derechos humanos, pero hay muchísimo más que hacer. Eso es, en resumidas, lo que veo. Doña Tatiana, la misma pregunta. ¿Cuál es el estado de situación de los derechos de los habitantes en Costa Rica? Muchas gracias. En primer lugar, es importante tener claro que cuando estamos hablando de derechos humanos, un término fundamental es progresividad en los derechos humanos. Como tal, ya hay definición a nivel de instrumentos internacionales, donde nos dicen que efectivamente tenemos el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un ambiente sano. Y el Estado costarricense ha venido a lo largo de los años haciendo un esfuerzo para que cada una de las y los habitantes, cada una de las poblaciones que son
a quienes debemos, trabajar por la tutela de esos derechos, efectivamente pues los puedan vivir en cada una de sus particularidades. No obstante, en este proceso debemos identificar que hay algunos derechos en los cuales el proceso de la institucionalidad costarricense es más lento. Por ejemplo, hablemos del tema de derecho a la salud, del acceso a la salud. Yo creo que para todo costarricense, para toda persona que habita acá en el país, el hecho de la existencia de la Caja Costarricense del Seguro Social, del hecho de acceso a los servicios de salud, eso es una maravilla. Dios libre no existiera. No obstante, si nos vamos a un análisis detallado de qué implica el derecho a la salud en tema de accesibilidad, en tema de oportunidad y en tema de calidad de servicios, todavía la institucionalidad no ha llegado a un nivel máximo en esos términos. Ahora ellas mencionaban el tema de las listas de espera, por ejemplo. Las listas de espera son consustanciales a los servicios de salud, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una serie de conceptos en el tema de racionalidad y de calidad en el servicio, que todavía, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social no nos da una respuesta efectiva, ni se ha logrado interiorizar conceptos de trato especial o trato diferenciado para ciertas poblaciones vulnerables, como lo puede ser un adulto mayor o como lo puede ser una mujer embarazada, y nos encontramos en medios de comunicación situaciones como la que se ha denunciado recientemente, de mujeres embarazadas que requieren de un ultrasonido y se los dan para una fecha en que su niño ya nació y hasta tiene un año o tiene más tiempo de vida, ¿verdad? Entonces, accesibilidad ahí tenemos, pero hay una serie de particularidades que todavía nos hacen falta para garantizar esos aspectos de calidad, oportunidad que deben ser sus características. En esa misma línea, un tema en el que nosotros percibimos que hay un empoderamiento importante que igual falta y que tiene que ver con la materia de derechos humanos, es el empoderamiento en los derechos de las poblaciones. A ver, para nosotros cada vez es más constante el encontrarnos con denuncias de las mismas personas en que, por ejemplo, se les compran prótesis auditivas o que se compran jeringas para diabéticos sin haber hecho una consulta primero al usuario del servicio. O sea, si yo soy diabético y a mí la caja me va a dar una jeringa, por favor, tiene que consultarme cuáles son las características que ese implemento requiere para que la atención y el servicio que yo tenga sea de mayor calidad. No obstante, hemos identificado que cada vez más las poblaciones llegan a la Defensoría de los Habitantes, se forman ONGs de pacientes, ¿verdad?, que hacen una alerta en el sentido de que la Caja Costarricense del Seguro Social no los está tomando en cuenta, ¿verdad?, para la toma de decisiones. Y eso va incorporado dentro de ese gran concepto de participación ciudadana, que todavía nos falta mucho desarrollar, y no solo desarrollar en instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social. Quisiera hacer referencia a otro de los campos de los derechos en los que, si bien es cierto hay avances, todavía nos falta, como es el derecho al ambiente, o incluso el derecho, para ser más específica, el derecho de acceso al agua potable. Okay. Voy a dejarla ahí para que porque sea... puedo continuar un poco. Lo sé, pero es para que sea muy equilibrado. Pero además les iba a pedir que fuéramos... Yo empecé con algunas preguntas generales, como lo notaron, una pregunta diferente a cada una de ustedes, después general sobre su visión de mundo, pero quisiera caer un momento en lo específico. Okay. Así que en esto les voy a hacer preguntas específicas sobre algunos grupos vulnerables y algunos temas vulnerables. Les rogaré ser lo más puntual en esto, empezando por doña Catalina. Niñez, los derechos de los niños, ¿cuáles están siendo vulnerados y usted qué propone, doña Catalina? Bueno, lo más importante para mí en este momento, y yo estoy hablando de la visión que veo para la Defensoría, es la prevención. Creo que la niñez es una de las poblaciones más vulnerables, de las más vulnerables que tenemos en Costa Rica. Me ha tocado estar con ellos, ¿verdad?, lidiando, viviendo y compartiendo con niños en extrema pobreza, con niños que están rodeados de violencia, y eso no es bueno para nuestro presente, para la niñez y para el futuro de esos niños que van a ser los ciudadanos de un futuro, los ciudadanos adultos, ¿verdad?, de un futuro. Pero la prevención es esencial. Entonces, la prevención de la violencia y la prevención a través de la educación. Entonces, ¿cómo hacemos?
y ahí es cuando me gusta, ¿verdad? Yo veo esencial el trabajo que se puede hacer con muchas otras instituciones del Estado. Por ejemplo, trabajar con el Ministerio de Educación Pública, desarrollando programas que ya la Defensoría tiene un programa bastante bueno, pero todavía desarrollando más allá programas de qué son los derechos humanos, y para que así entonces los niños empiecen a crecer en un ambiente donde conozcan qué es un derecho humano y puedan defenderse con la palabra, y además puedan defender a su compañero, a su amigo, a su amiga con la palabra también. Entonces, para mí la prevención es algo esencial para lidiar con la vulnerabilidad de la niñez. Doña Tatiana, la niñez. La niñez. La niñez es tema muy sensible y muy importante, ¿verdad? Necesariamente, si queremos generar un cambio en la visión de cultura en materia de derechos humanos, pues la niñez es necesariamente una de las poblaciones con la que debemos trabajar, y ahí quisiera resaltar el trabajo, más bien lo que es todo el tema del derecho a la educación y el fortalecimiento para que la educación sea accesible en los mismos niveles de calidad para todas las poblaciones, no solo para los que estemos aquí en el Valle Central, sino para quien vive allá en Punta Burica, o estamos hablando de población indígena, o estamos hablando de una isla, tienen que tener la misma accesibilidad en materia de educación. Y es que, a ver, todos los años, justamente lo estamos viviendo ahorita, que después de medio año hay un tema de deserción importantísimo también, ¿verdad? Porque no necesariamente el tema de educación debe ir acompañado de una serie de programas sociales que le den sostenibilidad a las familias, o a estos niños, a estas niñas, o a estas adolescentes, para que puedan darle continuidad. En ese aspecto, efectivamente, dentro de la Defensoría ya hay un trabajo que se realiza con el Ministerio de Educación para fortalecer ese acompañamiento, no solo con el Ministerio de Educación. He de decir que nosotros hemos iniciado un programa que lo hemos llamado Programa para Erradicación de la Pobreza, que precisamente uno de sus ítems de análisis que está siendo planteado este año es el análisis del tema de la pobreza con incidencia en la niñez, para hacer un abordaje integral de todas las instituciones de este país que tienen responsabilidades en materia de niñez. Yo ahora hablé del Ministerio de Educación, pero la Caja en sus particularidades, Hospital de Niños, el IMAS, las mismas municipalidades, etcétera, cada una de las instituciones de este país en sus roles tienen una obligación específica para fortalecer nuestra niñez, ¿verdad? Y en ese sentido el programa de pobreza tiene como una de sus metas, y reitero que es un proceso, ¿verdad?, en el cual todavía estamos apenas iniciando esta investigación. Pobreza ya tiene otros resultados en otras temáticas, pero específicamente en el tema de niñez, precisamente se está haciendo ese abordaje institucional con todas las entidades del Estado que tienen responsabilidad, para que de una manera clara y precisa se definan sus competencias, se definen sus campos de acción y una respuesta lo más pronto posible. Doña Cintia, niñez. Bueno, es un tema de la mayor de las prioridades. Yo creo que la niñez, por ser vulnerable per se, necesita ser protegida de una manera adecuada, no solo en temas tan importantes como la educación y el acceso a la salud, ¿verdad?, sino también en el tema de maltrato físico. A mí me llama poderosamente la atención que todavía en regiones, por ejemplo, como Los Chiles y como Guatuso, se tengan altas incidencias de violencia física en contra de los niños. Eso es un tema que hay que combatir de una manera adecuada, erradicarlo totalmente. Hablamos también de que tenemos una ley sumamente reciente, que es la Ley de Relaciones Impropias, ¿verdad?, la cual hay que instrumentalizar de un modo adecuado para que realmente este tipo de relaciones se cercene totalmente, y son temas que atentan los derechos de los niños y las niñas, ¿verdad?, de manera tal que es importante avanzar en este tipo de instrumentos y en la puesta en práctica, digamos, de los instrumentos legales, pero también en el alcance de nuevos objetivos
en materia, por ejemplo, de combate al castigo físico, y hablamos de otros temas que tienen que ver también con una educación de afectividad integral, ¿verdad?, al que tienen derecho los niños y las niñas y los adolescentes y las adolescentes, porque esto es necesario para poder formar una Costa Rica muchísimo más solidaria y muchísimo más equitativa, ¿verdad? Los niños son el futuro de la patria, y eso no es solo un decir, es una realidad para los países, y realmente creo que nosotros debemos invertir muchísimo más en la niñez y cuidar aquellos puntos, aquellos lunares que precisamente son estos que estoy señalando, y en los que ciertamente se ha avanzado en instrumentos legales, pero hay que alcanzar una verdadera materialización. En el siguiente tema, que es mujer, doña Tatiana, le pregunto de primero, ¿qué derechos se violan a las mujeres y qué propone usted? A ver, en el tema de violencia contra las mujeres, si uno hace una revisión de los números de femicidios en este país, realmente aquello es alarmante, ¿verdad? Revisando los datos del 2015 al 2016, bueno, y lo que va de este año, ¿verdad? Lo que va de este año, la cosa más bien se complica. Entonces, en esa línea, necesariamente el trabajo que se debe realizar de generar un abordaje, diría yo que va bajo un abordaje de no discriminación, ¿verdad?, que es uno de los ejes centrales de trabajo de la Defensoría de los Habitantes, y el tema de educación en derechos humanos para la población, de tal manera que efectivamente se tenga claridad que las mujeres están en igualdad de condiciones, es una de las estrategias que necesariamente debemos trabajar para empoderarnos. Otro de los temas, más allá del tema de la violencia, que sí quisiera reiterar que ese es fundamental, hay un tema relacionado con lo que es también el tema de igualdad en condiciones laborales, ¿verdad?, donde incluso lamentablemente todavía en el país hay una serie de limitaciones para las mujeres de tener igualdad de acceso a cargos, entiéndase cargos públicos y cargos privados, y también el tema del aspecto salarial, ¿verdad?, en esa línea donde hay que trabajar en una serie de estrategias, de políticas públicas que efectivamente nos lleven a generar esa igualdad. Y es que si uno lo ve, a ver, seguimos siendo una sociedad machista, y el hecho de que la mujer no logre esa igualdad de derechos genera una dependencia en todo sentido, tanto para la mujer como hasta para sus hijos, en relación con la persona, en este caso pues el compañero o la pareja, de que dependa económicamente una mujer, ¿verdad? Entonces debemos generar muchísimo más estrategias de capacitación, de acompañamiento a las mujeres para que logren esa independencia, esa independencia y ese proceso de no discriminación que lamentablemente todavía vivimos en nuestra sociedad. Doña Cintia, mujeres. Sin lugar a dudas, el tema de la violencia es uno de los temas que más ocupa, digamos, espacio en la agenda pública, y preocupa también. Y pues ciertamente la escalada de femicidios es sumamente lamentable. El haber tenido 26 femicidios el año pasado y más de 12 registrados este año es realmente lamentable, ¿verdad? No obstante, se haya avanzado en la presencia de un observatorio en materia de violencia en contra de las mujeres en materia judicial o en el Poder Judicial. Lo cierto del caso es que nada hacemos contabilizando los femicidios. Lo que tenemos que hacer es erradicarlos. Y no solo ese tipo de violencia es la que reciben las mujeres, hablamos también del acoso callejero. Hay una propuesta, digamos, para poder trabajar en una ley en contra del acoso callejero, y también tenemos otro tipo de violencia, violencia política. Hay una serie de espacios en donde la mujer realmente es agredida, y obviamente hay que trabajar en todos esos espacios para eliminar la violencia en contra de las mujeres. El otro tema tiene que ver con paridad, que es una paridad horizontal y vertical, ¿verdad? La posibilidad de tener igualdad de condiciones horizontalmente, es decir, cuando estamos hablando entre pares, poder recibir el mismo reconocimiento salarial, pero también la posibilidad de ascender
es decir, la paridad vertical, la misma posibilidad de ascender que tienen los varones que la tengamos las mujeres. Y esto es sumamente importante porque tiene que ver con el reconocimiento de nuestras capacidades, de nuestro currículum, de nuestras habilidades, en una igualdad de condiciones. Entonces, por supuesto que aquí hay que trabajar también muchísimo en este tema. Tenemos que trabajar en el tema de violencia obstétrica, ¿verdad? Que es una de las otro de los tipos de violencia que enfrenta la mujer, ¿verdad? La condición especial que tiene una madre que está esperando a su hijo, ¿verdad? De no ser expuesta a violencia en las salas de atención, porque no hay infraestructura adecuada, porque no hay medicamentos adecuados, porque no se le da el trato adecuado a las mujeres que están en estado de gravidez. Pues en estos casos nos preocupa también, y por supuesto que hay que darle una especial atención a este tipo de población. Y finalmente la población privada de libertad que le mencionaba anteriormente, ¿verdad? Y que se encuentra concentrada en un único centro de atención penitenciaria, mientras que para los varones sí existen varios centros de atención, ¿verdad? Y la posibilidad de que los lleguen a visitar la familia ahí, pues es una posibilidad muy escasa, y en realidad es prácticamente extraerlas de todo vínculo, ¿verdad? Ciertamente son personas que se encuentran institucionalizadas, pero eso no quiere decir que se les vaya a vulnerar el resto de los derechos. Entonces hay una agenda muy amplia que hay que trabajar en materia de mujer para realmente poder impulsar sus derechos y poder hacer que estos derechos se materialicen y se respeten. Doña Catalina, mujer. Sí, gracias. Yo lo veo en 3 ejes. Número 1, no a la discriminación, pero eso también lo paso a otras poblaciones, pero en el caso de la mujer, no a la discriminación. Después la equidad de género, que consta de varias. Primero la laboral, que ya también han mencionado, igual de oportunidades, igual de condiciones. Y además, ¿cómo es posible que hoy en día, ¿verdad?, un hombre gane 100 colones y una mujer gane 70 colones por el mismo trabajo? Eso no es correcto en ninguna sociedad. Y después está también la equidad de género a nivel personal y de familia. Entonces no es solo un trabajo, es un trabajo no solo del Estado, sino que también tiene que llevarse en las casas, en nuestras propias casas es donde tenemos que promover esa equidad. Y el tercer punto es la prevención de la violencia. Pero bueno, primero doña Cintia acaba de dar los números, y para mí es impresionante pensar que el año pasado más o menos dos mujeres al mes, o más de 2 mujeres al mes, fueron femicidios, o sea, fueron matadas por ¿verdad?, su pareja. Eso no es posible y no lo podemos permitir en Costa Rica. Pero ¿qué es lo que o sea, tenemos todos que trabajar en eso? Tenemos que trabajar como comunidad, no solo defensoría. Entonces, desde la defensoría, si yo quedara en ese puesto, me gustaría involucrar a todas las comunidades, ¿verdad? Y trabajar con diferentes instituciones del Estado para coordinar esfuerzos en tema de prevenir la violencia, en especial prevenir la violencia en contra de la mujer. Pero es esencial, y algo que no hemos mencionado hoy se trata también de trabajar con los hombres y con las mujeres. No podemos decir, no podemos, mucha de la gente cuando hablamos de cuestiones de mujeres ven a la gente como, los hombres son los enemigos. No, son nuestros aliados. Las mujeres y los hombres tienen que trabajar juntos para esto, para una equidad de género entre hombres y mujeres. Entonces eso es esencial, la prevención. Gracias. Gracias, doña Catalina. El tiempo se va rapidísimo, aquí ya se nos fue 1 hora. Por Dios, voy a concretizar aún más. Doña Cintia, ¿es necesario, según su criterio personal, no es necesario un reglamento sobre aborto terapéutico? Voy a empezar por el principio. En Costa Rica el aborto se encuentra penalizado, es decir, el aborto es un delito. Existe una única excepción en el Código Penal, bajo la cual la práctica del aborto
no se encuentra despenalizada. Por eso es que se llama aborto o despenalización del aborto, no aborto como terapia, no aborto terapéutico. Esa despenalización del aborto, ese artículo lo que dice es que cuando la madre se encuentre en un riesgo, en un momento en donde se pone en riesgo su salud o su vida, puede ser posible practicarle un aborto sin que se incurra en un delito. Entonces, ni las madres ni los doctores saben cuál es esa línea para poder establecer cuándo es que hay un riesgo y de qué tipo de salud, es salud mental, es salud física, qué tipo de práctica pudiere caber como delito y qué tipo de práctica no. Esta es la razón por la cual desde el 93 hasta la fecha, solo 63 abortos se han practicado en la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Dónde se practican otros abortos y una cifra gris que no sabemos? En las clínicas privadas. Y no sabemos si se están practicando de manera adecuada o no, porque esa adecuación requiere de una definición que no se encuentra en ningún lugar. Entonces, esa definición pasa por la elaboración de una norma técnica. Okay. Ahora, el dónde y el cómo se establezcan digamos, esos ajustes en la norma técnica tiene que ser objeto de discusión popular, tiene que ser consultado popularmente, ¿verdad? Tiene que ir a consulta pública y ese es el instrumento que hoy no tenemos para discutir sobre la base de algo. Ok, pero su posición me queda clara en que para usted sí es necesario un reglamento, una norma técnica para el aborto impune. Es que de otro modo, Randall, las mujeres están muriendo en las clínicas y no sabemos por qué. Lo que yo quiero tener claro, y por supuesto que las dejaré elaborar, es que si la pregunta fuera de marcar con X, y yo le pregunto, ¿está usted o no de acuerdo con una norma técnica para el aborto impune? Usted me dice sí. Tendría que decirle que sí y le comento por qué. Okay, le comento que es para proteger a la misma mujer. Le darán puntos extras cuando comente eso, doña Catalina. ¿Usted cree en su visión personal que se requiere una norma técnica para el aborto impune en Costa Rica? Lo más importante es pensar que el aborto es un tema muy complejo y muchísima polarización en Costa Rica, ¿verdad? En este momento y desde hace varios años, y debemos de evitar su instrumentalización política a todas costas, y además analizarlo desde el ángulo del respeto a la voz de la mujer, de lo que piensan las mujeres, y es precisamente ese el rol que debe cumplir la Defensoría, contribuir a conocer la posición de las mujeres y mandar eso al Congreso, que solo el Congreso tiene la potestad de hacer las leyes. Pero para responder su pregunta más al punto, soy provida, pero en casos de donde la vida de la mamá y del bebé estén en peligro, hay que considerarlos. Entonces, en ese caso hay que considerarlos y ojalá pues se abra una discusión, y parte de la Defensoría, del rol de la Defensoría, es abrir a esa discusión. Doña Catalina, ¿me permite pedir una puntualización sobre su criterio? Yo, entiendo que eso no tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, es una norma técnica del Poder Ejecutivo que se comprometió con la Corte Interamericana de Derechos Humanos a hacerlo. Entiendo además que el artículo del aborto impune no solo incluye la vida, sino la salud, y que ahí hay una enorme discusión. En eso estoy de acuerdo con usted y que tiene que discutirse. Pero le pregunto en su posición personal, yo quiero conocer la posición personal de quien podría ocupar la Defensoría de los Habitantes. En este instante, ¿usted cree que se necesita una norma técnica para regular el aborto impune? Sí, exacto, sí creo. Como le dije, soy provida, pero en el caso donde la vida de la mamá está en peligro, es necesario reglamentar eso para que no hayan malentendidos a futuro. Entonces es necesario reglamentar.
tenemos que hacer una norma técnica, según doña Cintia, según doña Catalina, doña Tatiana. ¿Para usted, en su posición personal, es necesaria una norma técnica? Todo procedimiento médico que se realice a nivel nacional debe estar claramente definido el cómo, por un tema de implicaciones tanto para la salud de quienes estén involucrados en ese procedimiento médico, así por un tema de responsabilidad de las y los funcionarios que vayan a estar involucrados en ese procedimiento técnico. En este caso específico, diría que si bien es cierto, hay una definición de una instancia internacional, en el sentido que tiene que ser regulado, el tema del aborto, del artículo 121 del Código Penal, que es del que estamos hablando, a ver, es un tema muy sensible, en que más allá de una norma técnica, es una sociedad quien tiene que estar clara de si está lista o no para eso. Entonces, a partir de una definición de una sociedad que determine que efectivamente estamos listos para el aborto, debe existir una norma técnica. Si hay una sociedad que identifica, vuelvo al tema que yo estaba hablando ahora, estamos hablando de progresividad de derechos humanos, y la pauta debe estar definida efectivamente pues a nivel de instituciones, pero a nivel de la pauta de la sociedad. Entonces, si la sociedad dice que estamos listos, adelante. Si la sociedad todavía no está lista, pues será en el momento correcto que se va a contar con esa normativa. Le entiendo su respuesta, pero caigo en la misma disyuntiva. Yo, cualquiera de ustedes tres que sea defensor de los habitantes, a partir de ese momento iremos a preguntarles y cuál es su posición sobre tal cosa, y no creo que esperemos, habrá que discutirlo. No. La dejé elaborar antes, pero si fuera el mismo examen, ¿usted cree que se necesita hoy? Si la autoridad ha invitado a hablar del cómo, necesitaríamos una semana de tiempo en el programa. Más o menos. Sí, más o menos. Pero, ¿usted cree que sí se necesita una norma técnica o no? ¿Usted? Le respondo como le dije, si estamos hablando de una norma técnica, es a partir de un procedimiento que debe ser regulado por un tema de calidad del servicio y por un tema de responsabilidad de los funcionarios involucrados. Entonces, a partir de ese concepto, sea para aborto o sea para cualquier otro procedimiento, se requiere una norma técnica. Eso es un sí, en marcar con X. Ya elaboró, pero hubiera sido un sí. Hubiera sido un sí. Ok, en la siguiente, doña Catalina, sobre respecto al derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿usted qué opina? Quiero dejar claro, porque yo creo que eso han sido muchas de las cosas de Twitter que vos estabas hablando. Por eso no se lo puntualicé ahora, discúlpeme, porque quería hablarlo con las tres al mismo tiempo, pero iba a llegar a eso, por supuesto. Sí. Primero, para mí la población LGBTI es una comunidad con derechos que defenderé y reitero, con el respeto al Estado de Derecho, al país, de los, ¿verdad? Y el respeto a seguir lo que digan los organismos, a lo que estamos escritos de los organismos internacionales, lo que está Costa Rica suscrita. Y sin embargo, mi agenda está centrada en todas las poblaciones, incluyendo la población LGBT. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro. No la estoy excluyendo, la estoy incluyendo en todos los grupos. Lo que pasa es que hay poblaciones que sí, como mencioné antes, históricamente han sido más vulnerables. Las mujeres, los grupos LGBT, las comunidades indígenas. Entonces hay comunidades que necesitan más atención y bueno, esa va a ser mi agenda, pero mi agenda es todas las poblaciones, trabajar con los derechos humanos de absolutamente todas las poblaciones de Costa Rica. Yo le pediría también una precisión respecto a su posición. Estas semanas he estado leyendo los comunicados que hace la Defensoría. Hay uno de ellos donde urge
de una vez la aprobación del matrimonio homosexual en cumplimiento a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que por cierto, hubo otra, olvidé hacer ese comentario de la semana pasada, donde urgen una norma técnica ya para el aborto terapéutico. Me quedó claro, a menos si quieren lo hablamos más tarde, fuera del programa, porque ya no me da chance, que la Defensoría pedía una norma técnica inmediata. Me queda claro que ustedes no la pedirían inmediata, pedirían cualquiera de ustedes pediría una conversación antes. Pero en el caso de la población LGTBI, en lo más simple, doña Catalina, ¿estaría de acuerdo o no en impulsar el derecho al matrimonio homosexual? Bueno, vea, ayer salió claramente el comunicado de prensa de la Sala Constitucional y que lo va a resolver en los primeros 15 días de agosto, así que ya casi vamos a tener eso. Pero sí creo que sí, que somos un país, somos un Estado de Derecho, y si nosotros firmamos acuerdos internacionales, hay que seguirlos, porque esos son supraconstitucionales. Uh-huh. Entonces, basado solo en la legalidad, tenemos que hacerlo. Todavía la pregunta aún más simple. ¿Usted cree que las personas homosexuales tienen derecho a casarse? Yo creo que, vean, que se le llame matrimonio o no, no es algo que yo... ¿Sabe qué es lo más importante para mí? Ajá. Que todas las parejas, homosexuales o no homosexuales, tengan los mismos derechos sociales y los mismos derechos patrimoniales. Para mí eso es esencial y eso es exactamente lo que voy a hacer en la Defensoría. Luchar porque todas las parejas, sin importar su orientación sexual o su raza ¿verdad? Si son heterosexuales, homosexuales, es que se tengan los mismos derechos. Eso es. Los mismos derechos a casarse, a tener un matrimonio. Mismos derechos sociales y patrimoniales, ¿verdad? Claro, a tener un matrimonio, que se llame matrimonio. Bueno, es que en este momento la ley no lleva a eso. No, pero usted me dijo que usted creía que todos deberían tener el mismo derecho. Las parejas heterosexuales tienen derecho a casarse. Las parejas homosexuales deberían tener derecho a casarse. Hablemos de unión civil. Ok, eso me dice... que todas las parejas tienen derecho a decidir estar ¿Por qué no matrimonio, doña Catalina? Y que le llamemos matrimonio o no, unión civil, yo creo que desde la Defensoría, mi objetivo es que se tengan los mismos derechos sociales y patrimoniales. Adoptar. Si uno de la pareja lo pueda meter en la caja, pero que eso ya se puede, ese tipo de derechos son esenciales. Ok, adoptar, que es un derecho que tienen las parejas. Bueno, eso hay que tener un conversatorio. ¿Hay que tener qué? Perdone. No eso hay que tener un conversatorio, hay que hablar de verdad con la sociedad, y poco a poco, son pasos que el país tiene que ir tomando poco a poco. Gracias, doña Catalina. Doña Tatiana, ¿matrimonio homosexual, sí o no? Si me permite, don Randall, antes a ver, como parte de la respuesta quisiera decir lo siguiente. Uh-huh. O sea, yo soy funcionaria de la Defensoría de los Habitantes. Mi pensar en lo personal uh-huh. no tiene relevancia en mi rol como defensora de los habitantes, ¿verdad? ¿Estás segura de eso? Estoy completamente segura, o sea, tengo 20 años de funcionar así. Yo he visto diferentes, discúlpenme que la interrumpa, yo le doy la palabra, pero yo he visto todos los defensores pasar y cada uno tiene un sello diferente y ese sello está clarísimamente impregnado en la Defensoría. Estamos de acuerdo, pero todo, a ver, estoy hablando por mí. Sí, puedo claro. hablar, ¿verdad?, por quienes me hayan antecedido en la institución. Yo lo tengo muy claro, porque eso es un tema constante en nuestra intervención. Y como Defensoría de los Habitantes, como funcionaria de la Defensoría de los Habitantes, que continúo en uno u otro rol, siendo funcionaria de la institución, a ver, nosotros tenemos un rol definido por ley, que es un control de legalidad, y es un control de convencionalidad. Uh-huh. Eso nos lleva a que nuestra función, nuestro rol, nuestro accionar está circunscrito a exigir el Estado costarricense el cumplimiento de las normativas, de los convenios internacionales y de las definiciones que hayan sido establecidas por organismos internacionales, como en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
para que se implementen las medidas correspondientes, para que ese derecho vaya o no vaya a ser pues implementado en el corto plazo, en el mediano y en el largo. La Defensoría ha dicho que se implemente. Exacto, la Defensoría, como es por eso le digo, es que ya es un tema de revisar la norma. Usted como defensora de los habitantes, yo como ¿usted lucharía defensora, porque se implemente el matrimonio homosexual? Yo como defensora de los habitantes lucharía porque se cumplan los compromisos internacionales que ya ha establecido el Estado costarricense. En este momento ya no está en nuestras manos, es un tema de sala constitucional, y si se abre un espacio, por eso yo ahora en el tema del aborto definí exactamente lo mismo, porque pueden haber normas y pueden haber definiciones de cortes internacionales que establecen una línea de trabajo, que es el trabajo en derechos humanos. No obstante, la decisión final va a estar tomada por la sociedad costarricense. Claro, pero ¿cuál sería la posición de la Defensoría bajo su mandato? Es actuar para que la normativa, las leyes y las resoluciones, lo que es el marco de convencionalidad que se ha definido sobre el tema, sea aplicado. Hablemos de marco de convencionalidad. Corte Interamericana. Sí, la Corte hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana. Así es. Que entiendo, según el marco de convencionalidad y a lo que le he leído a la Defensoría de los Habitantes en general como institución, tiene que actuarse de conformidad con eso. Ok, la impulsaría. Le pregunté a doña Catalina sobre el aborto, necesito ser absolutamente balanceado. ¿Las parejas homosexuales, usted lucharía porque puedan adoptar? La Defensoría de los Habitantes tiene una responsabilidad legal de actuar en el cumplimiento de la normativa y de las resoluciones que hayan sido definidas en esa materia. Eso significa que sí. Yo no soy abogado, doña Tatiana. Significa que es parte de nuestra responsabilidad, está en el artículo 1 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes. Doña Cintia, ¿matrimonio homosexual sí o no? Bueno, yo creo que la OCE 24 de opinión consultiva es bastante clara sobre el garantizar el acceso a derechos de la población LGTBI a este tipo de uniones. Ciertamente ya se ha hablado de que pende en este momento un recurso a la Sala Constitucional precisamente para facultar este tipo de situación, de modo tal que yo creo que esta población merece la protección de sus derechos sin discriminación y en igualdad de condiciones, ¿verdad? Obviamente hay temas que requieren de un conversatorio social, de un diálogo social. Yo creo muchísimo en el diálogo. Bueno, una de mis facilidades y de mis formaciones es en resolución alterna de conflictos, y yo creo que hablando se entiende la gente. Hay que llevar esto a diálogo social. No es una cuestión de blanco y negro. Y por supuesto que en el tema de avance de derechos, ahí sí estoy totalmente, digamos, a favor de que se avance en este tipo de derechos. Pende la resolución de la Sala Constitucional. Yo no estoy en la posición del magistrado de la sala los magistrados que tienen que resolver esto, pero ciertamente lo que ordena la opinión consultiva y en un control de convencionalidad, que es lo que mencionaba Tatiana, debe avanzarse en este tema. Debe avanzarse, sí, por supuesto. Okay, que sí. Sí, matrimonio. Sí, por supuesto. ¿Adopción? Adopción es un tema al que hay que darle una salida a través de un diálogo social, pero por supuesto que hay que implementar los canales y las posibilidades para que la sociedad pueda participar de esto. Claro, obviamente, pero el marco de convencionalidad está puesto, ahí está puesto. Sí, es vinculante para nosotros. Así es. Bajo ese criterio. Así es. ¿Adopción sí o no? El marco de convencionalidad está puesto, y a mí me parece que la convención habla de igualdad de derechos sin discriminación e igual para esta población. Entonces, en ese sentido, mi respuesta es: hay que respetar los derechos de esta población en igualdad de condiciones y sin discriminación. Son las 3:17. Nos ha llegado información, se las comparto porque es de fuentes confiables que nos han pedido, eso sí, el anonimato, de que hay diputados que están intentando alejarse de los nombres de las ternas. Entiéndase, ustedes tres.
que lo que quieren es sacarse de la manga un nombramiento, que entonces yo no entendería para qué hacemos terna, pero quería preguntarles a ustedes, porque, vamos a ver, nada más para explicarle a la audiencia, eso significa que ellas tres y más personas pasaron por un proceso que es muy complicado, incluyendo venir a matices, a que les digan que si marcan un examen sí o no, y entonces alguien que no se sometió al escrutinio público ni al control de los diputados, no tiene que enfrentar nada, se lo sacan los diputados de la manga y aparece en la votación. Por eso quería preguntarle a cada una de las tres, empezando por doña Tatiana, ¿por qué cree usted que es importante, más allá de que sea usted o no, que los diputados se ajusten a los nombres de la terna? Sí, claro. A ver, eso es un tema fundamental para darle seriedad, darle legitimidad y darle el realce que merece el nombramiento de un jerarca en una institución. Y estamos hablando de la Defensoría de los Habitantes, pero lamentablemente no puedo traer a colación lo que está sucediendo en este momento en el Poder Judicial, ¿verdad? Con nuestras juezas y con nuestros jueces. Si el Estado costarricense, si las señoras, si los señores diputados continúan pretender generando nombramientos de alto cargo en la función pública, no bajo un procedimiento claro, objetivo, transparente, con fundamento en atestados, realmente podemos correr el riesgo de que estas situaciones de no transparencia y en algunos casos hasta de corrupción se puedan seguir dando. Además, pues efectivamente, como usted lo dice, don Randall, les representaría una burla para todos los que ya hemos participado en este proceso, que manifestamos nuestro interés, que con toda la seriedad del caso asumimos el cumplimiento de cada uno de los requisitos que nos exigieron en el proceso y que ya tuvimos la oportunidad de tener un espacio de diálogo con las señoras y los señores diputados, donde expusimos por qué estamos aquí, por qué consideramos que tenemos la capacidad suficiente para asumir la rectoría de una institución como la Defensoría de los Habitantes. Y esto, si no continuamos el proceso tal cual ha estado definido, sería una burla para toda la sociedad costarricense. Yo diría que en este momento la Asamblea Legislativa, las señoras y los señores diputados deberían ser coherentes en transmitir a la población costarricense criterios, valores de ética, valores de transparencia y valores de objetividad en la función pública, y en esta oportunidad, y más bien, y este nombramiento, este proceso para definir el próximo jerarca de la Defensoría de los Habitantes sería una oportunidad para hacer ver esto a la sociedad costarricense. Doña Cintia, ¿por qué tienen que ajustarse los diputados a la terna? Bueno, yo quiero rescatar acá el trabajo que realizó la Comisión de Nombramientos, que fue una labor de revisión de atestados, una labor sumamente objetiva. Como mencionaba doña Tatiana, nosotros, todos los postulantes, pasamos por un proceso no solo de escrutinio de nuestros atestados, sino también por entrevistas que tuvimos ante la Comisión de Nombramientos, que fueron realizadas de manera sumamente profesional, en donde se nos preguntó cuál era nuestro proyecto a desarrollar en materia de derechos humanos y con la Defensoría de los Habitantes, de modo tal que luego de este proceso se da esta selección de la terna. Me parece que este ha sido el proceso transparente, que además así fue definido y decidido por la misma Asamblea Legislativa, de modo tal que ahora tratar de devolverse sobre ese proceso y tratar de nombrar a una persona de dedo o a una persona por compromiso político, me parece sumamente riesgoso en este momento en donde los nombramientos de ciertas personas en altos cargos en el Poder Judicial, por ejemplo, han sido cuestionados. Me parece que el tema tiene que pasar por hacerse transparente y éticamente viable, ¿verdad? De modo tal que podamos decirle a la ciudadanía, el defensor de los habitantes ha sido nombrado por un concurso de antecedentes y ha sido nombrado por idoneidad.
¿verdad? No hay nada peor que nombrar a una persona por un compromiso político, claro, tratando de... Porque fue exministro o algo por el estilo, imagínese. Porque fue exministro, porque es amigo de uno u otra persona, porque no sé, porque es el que realiza más paseos por la Asamblea Legislativa. Ese tipo de cuestiones yo creo que está superada, y yo creo que existe hoy en la Asamblea Legislativa un interés genuino por hacer cambiar las cosas. Puede ser que no todos tengan ese interés genuino dependiendo de dónde venga esa información que usted tiene, pero lo cierto del caso es que por lo menos lo que vemos públicamente los ciudadanos es que hay un interés por hacer estos nombramientos de una manera distinta, de una manera transparente, que le asegure a la ciudadanía que las personas van a ser seleccionadas por idoneidad, que las personas van a ser seleccionadas por sus atestados y por situaciones objetivas y no por amiguismo o condiciones subjetivas que no vienen al caso. Claro, porque si no las estarían y no se estarían estafando, doña Catalina. Sí, quiero ir al punto. Uno, es importante valorar y respetar el trabajo de la Comisión de Nombramientos, donde se hizo un análisis de atestados, y todas las tres que estamos aquí, y los 21 o los 20, todos pasamos por un escrutinio, por un proceso, ¿verdad?, bastante complejo. Y en resumidas quiero decir que sería un irrespeto al proceso de democracia y al pueblo de Costa Rica. De hecho, bueno, son 20 si toman en cuenta los puntuales, 21 si toman en cuenta los impuntuales, pero permítanme, no hice ni una sola pausa comercial, en la hora 24 que llevamos me quedan 6 minutos de programa, así es que permítanme hacer una pausa, regreso, me quedó la segunda hoja de preguntas, pero no quisiera perder una, y en esa una les voy a pedir que me respondan en un minuto, no tengo otra forma, pero vamos a la pausa y regresamos, 3:24. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 28 minutos, gracias por estar con nosotros, realmente les agradezco mucho haber venido, a doña Catalina haberse conectado, pues son las 11:30 de la noche en Alemania, y sé que está afectada la garganta, yo le agradezco mucho que estuviera con nosotros este rato. La última pregunta era sobre el tema fiscal. Voy vamos a ver cuál era el orden que continuaba ahora, doña Cintia, en este caso sería la última pregunta. En el tema fiscal, ¿qué les parece la propuesta fiscal del gobierno? ¿Qué le parece a usted? Y discúlpeme que le dé un minuto para responderme, pero no tomas tiempo. Bueno, a mí me parece que el rol de la Defensoría en materia de la propuesta fiscal es garantizar que los impuestos garanticen una progresividad, es decir, que en realidad no se incluyen impuestos regresivos, ¿verdad? En el análisis de regresividad ya se sabe que los impuestos que son impuestos indirectos ofrecen una mayor regresividad, ¿verdad? De modo tal que el balance que pueda tener ese proyecto, cuyo borrador se está reelaborando de nuevo, ¿verdad? Es precisamente el de garantizar que los impuestos que vengan ahí, porque ciertamente es necesario, digamos, una reforma fiscal en este momento, dada la condición que tiene el país, es un tema urgente, es un tema en el que hay que avanzar, pero el garantizar que los impuestos no representen una mayor regresividad, de modo que esto vaya, la carga impositiva vaya a caer en los que menos tienen y sean los que más soporten, es indispensable, ¿verdad? Ese es el rol de la Defensoría. Doña Catalina, ¿usted qué opina de la propuesta fiscal de la administración de don Carlos? Sí. Está Costa Rica es muy grave, pero de la Defensoría tenemos que asegurarnos que el proyecto fiscal que vayan a pasar y que estén proponiendo no vaya a afectar, ¿verdad?, a los más pobres, a los que menos tienen. Entonces, desde la Defensoría ese debe ser el rol, de ver que este plan fiscal que pase no vaya a afectar de manera extraordinaria a los que menos tienen. Doña Tatiana. Sí, muchas gracias. A ver, efectivamente nosotros ya nos hemos pronunciado sobre este proyecto de ley. Necesariamente tenemos que verlo enfocado dentro de lo que es el concepto de derecho al desarrollo
que tenemos cada uno de los habitantes y los ciudadanos de este país. Bajo este enfoque y los criterios que han sido definidos del derecho al desarrollo, nosotros hemos manifestado al Estado costarricense que efectivamente este plan fiscal es una necesidad para mejorar las finanzas y que el Estado costarricense pueda continuar haciendo frente a los diferentes compromisos que se han asumido en temáticas varias, incluyendo las temáticas de derechos humanos. No obstante, sí hemos hecho una serie de valoraciones importantes en el sentido de que las medidas que se vayan a tomar no vayan a afectar a los grupos que menos tienen y que precisamente este IBM que se va a implementar, tratándose de bienes y servicios, considerando que son servicios nuevos que antes no podían estar grabados y ahora sí van a estar grabados. Se me viene a la mente el tema de los tiquetes aéreos, por ejemplo. Vayan a ser medidas que se vayan a tomar, reitero, considerando que quienes vayan a pagar más sean los que más tienen y que la afectación a las poblaciones más vulnerables o a las poblaciones con menos recursos, pues efectivamente estos vayan a ser los grupos menos afectados. De ahí que, por ejemplo, hemos solicitado la elaboración de una lista con una serie de servicios, con, por ejemplo, incluido todo lo que son los productos de canasta básica, ¿verdad? Que sean los que efectivamente no vayan a tener esta afectación, para que estas poblaciones no se vayan a ser afectadas. Y también hemos emitido criterio en el sentido de que cada una de las opciones, las valoraciones que se están realizando de carácter económico, tengan su respectivo criterio técnico de respaldo. No sé, por ejemplo, uno de los temas que se incluye ahí es el tema de las anualidades en el sector público, que si es un 1.94 o es 2.95, digamos, el tema que se va a definir como anualidad de ahora en adelante, pues efectivamente sea porque hay un respaldo técnico que justifica la medida que se vaya a implementar. Doña Tatiana, muchas gracias por haber venido hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doña Cintia, la mejor de las suertes también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad es que encantada de poder transmitir un poco cuál es el pensamiento mío y a desarrollar en la Defensoría de los Habitantes. Muchísimas gracias por el espacio y gracias a los radioescuchas también por estar ahí. Gracias, doña Catalina, muchas gracias. Que siga mejor de la garganta y por supuesto muchas gracias. Muchísimas gracias, Dan. Muchísimas gracias, compañeras. La mejor de las suertes, doña Cintia, la mejor de las suertes, doña Catalina, cualquiera de las tres que gane la elección como defensora de los habitantes. Espero conversar con ustedes varias veces en su gestión. Lo que sí espero, y eso no lo escondo para nada, es que los diputados se ajusten al proceso de la comisión de nombramientos, que sea una de ustedes tres la nueva defensora de los habitantes, y pues quien asuma tenga la mejor de las suertes, porque finalmente le tocará una situación complicada, pero que si les va bien, nos va bien a todos. Así es que la mejor de las suertes. Yo los invito hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana a las 2 de la tarde. Esta semana, 7 expresidentes de Costa Rica le dieron una carta a Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que se hizo aún más famoso esta semana por sus declaraciones súper tibias respecto a Nicaragua. Fueron mucho más duros los expresidentes de la República. Uno de ellos, Miguel Ángel Rodríguez, estará con nosotros mañana en Matices hablando sobre su propuesta de qué hacer directamente, qué tiene que hacerse con Nicaragua. Recordemos que Miguel Ángel fue secretario general de la Organización de Estados Americanos, ese elefante blanco que cuesta tanto mover en América Latina, un hijo menor del elefantote blanco que es la ONU. Así es que hablaremos de esto mañana. Hasta luego, feliz tarde. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.